Buenos amigos, Diógenes Espina, un servidor, Amador Jiménez. Ya estamos con Iván Gatón, intelectual, catedrático universitario, experto en temas internacionales, con quien vamos a conversar precisamente sobre un proceso que despierta la atención de los americanos, y me refiero al proceso electoral en los Estados Unidos, donde Donald Trump busca la reelección enfrentado por Joe Biden, que es el candidato del Partido Demócrata. Don Iván, muy agradecido de tenerlo con nosotros aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Noches, agradecido de usted de la oportunidad de poder compartir con toda la teleaudiencia, tanto aquí en República Dominicana como en el extranjero. Sí. Iván, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, busca la reelección. Es un gobernante que a lo largo de estos 4 años ha tenido un comportamiento, si se quiere, atípico, pero por otro lado están los resultados de políticas muy concretas en el área económica que le han dado resultados. Antes de la pandemia del COVID-19, Estados Unidos lucía una economía en crecimiento, incluso registrando niveles de ocupación sin precedentes dentro de la economía de los Estados Unidos. Pero su desempeño en otras áreas de su ejercicio ha generado mucho cuestionamiento por parte de la propia población de los Estados Unidos, sin contar los errores, si habría que llamarlo así, que se cometieron durante el enfrentamiento de esta pandemia del COVID-19. En noviembre próximo, ¿qué factores usted cree que pesarían más sobre el electorado norteamericano? El hecho de que Trump en el desempeño económico haya tenido un éxito relativo, o piensa que sus errores, precisamente por ese temperamento atípico que le ha caracterizado, influirían también en el votante norteamericano. ¿Cuáles de estos dos factores usted tiene que influenciaría más sobre el votante norteamericano en noviembre próximo? Para mí el factor que va a predominar, sobre todo para un hombre que viene un hombre que viene de hacer sus propios escenarios en todo Estados Unidos, hay que tomar en cuenta quién era Donald Trump antes de ser presidente de la República, de presidente de Estados Unidos. Y yo creo que Donald Trump va a presentar las mismas cartas que presentó en sus inicios. Es el hombre que en un momento en el cual Estados Unidos ha perdido incidencia a nivel de la economía mundial, porque China se apoderó, digamos así, del escenario comercial del planeta y casi todas las empresas se fueron para China. El COVID-19 es una demostración de esto, porque todos nos dimos cuenta entonces de que China quien fabricaba las mascarillas, China era quien fabricaba los respiradores artificiales. Nos dimos cuenta de que mientras los demás países, por un asunto de abaratar costo, decidieron enviar sus empresas a China, no tenían una producción estratégica de insumos que eran vitales para enfrentar el COVID-19. Entonces, el elemento de China, que ya Trump lo puso en la mesa diciendo que si él no ganaba, que los estadounidenses se prepararan para hablar chino y que su adversario, Joe Biden, iba a ser apoyado por los chinos, creo que ese tema va a estar presente. El otro elemento que es bueno que tomemos en consideración y que para mí es imposible hacer un análisis profundo sobre la sociedad estadounidense, Donald Trump se fundamenta en sectores cristianos protestantes y a los valores que propugnan los demócratas, como por ejemplo, es decir, la promoción de la homosexualidad, del lesbianismo, de la transexualidad. Y me refería a una persona que estaba viendo una publicidad del Partido Demócrata donde dos personas afroamericanos, dos hombres, se besaban, y esa era la publicidad diciendo volvamos de nuevo a donde estábamos antes, y presentaban esto como un logro, como un triunfo. Entonces en Estados Unidos
para usted comprenderlo, incluso su política exterior de destino manifiesto está vinculada a la religión. Entonces, en la Biblia está condenada la homosexualidad. Trump tiene un fuerte soporte de sectores protestantes y evidentemente que en Estados Unidos, al no ganarse por una mayoría, como sería en nuestros países, ya tuvimos el caso de Al Gore, que perdió de George Bush, aunque sacó más votación, creo que eso es un elemento importante. Además de que las crispaciones que hay en la sociedad estadounidenses, de una manera u otra, Trump sabe cómo sortear mejor esas situaciones que el Partido Demócrata. Un elemento adicional que hay que tomar en consideración, la edad de Biden. Biden tiene 78 años de edad. De ser presidente, su vicepresidente, Kamala Harris, sería la presidente, es decir, sería una vicepresidente que estaría llamada a ser la presidente, la que siguiera la estela de Biden. Y hay sectores en Estados Unidos que ven esto con preocupación. La política en Estados Unidos quizás nunca había estado en un punto en el cual los sectores en contienda habían llegado a un nivel de pugnacidad tal que los que observamos a Estados Unidos lo miramos con temor. Por ejemplo, podría ser típico de un país latinoamericano que el jefe de Estado Mayor diga: los militares respetarán la decisión de los votantes. Eso sucedió ahora en Estados Unidos. Se ha hablado de fraude, pero ¿y usted me está hablando de fraude en la democracia que ha sido el referente en el planeta? Entonces, hay que ver que en Estados Unidos la situación en la actualidad política es muy delicada. La gente subestima a Trump. Yo nunca subestimaría a Donald Trump. Y repitiendo nuevamente, con dos elementos que creo que son fundamentales a observar: China y el elemento religioso. Don Diógenes. Ya, señor Gatón, usted señala que hay algo que llama bastante a preocupación en una buena parte de la sociedad norteamericana, cuando señala que Biden es una persona ya de cierta edad y que su vicepresidenta, Kamala Harris, sería la que estaría llamada a llevar, digamos, la ejecución del gobierno. ¿Por qué esto puede ser una preocupación? ¿Porque nunca ha habido una mujer en este nivel? No, es porque la vinculan a ser de izquierda. Ahí está el inconveniente. Es la anatemización de ser de izquierda, aunque en términos reales no ha sido una mujer de izquierda. Pero un asunto en política es tan importante como la verdad, y es la apariencia. En la política no hay algo que sea más nefasto que cuando a usted le venden una imagen. Es difícil que usted se quite eso de encima. Y Trump y los republicanos han sabido jugar con esa bata. Sí. Es indudable, Iván, que el efecto de esta pandemia tendrá que tener alguna repercusión en los resultados electorales. Es decir, Trump ha sido seriamente cuestionado por la manera en que ha manejado desde un principio el inicio de la pandemia en los Estados Unidos. Es el país del mundo que registra el mayor número de casos, el mayor número de muertos. Y a pesar de que ciudades como Nueva York ya han comenzado un proceso de desescalada bastante sostenible, hay otros lugares de Estados Unidos donde se está previendo un rebrote, o de hecho existe un rebrote. Y esto hay que también agregar la protesta que se desencadenaron en Minneapolis por la muerte de este joven de color, y ahora más reciente en Wisconsin, igualmente en una situación que está generando mucha protesta violenta en los Estados Unidos, y son factores que confluyen en contra de las aspiraciones de Trump. ¿No lo cree así? Lo que pasa es que cuando usted se fija en el tema de la pandemia, Trump desde un inicio
a la pandemia le puso el mote del virus chino. No olvidemos la discusión de Wang Yi, el canciller chino, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, donde ambos discutían en Naciones Unidas para que un documento fuese emitido, porque Wang Yi decía que el documento debía decir COVID-19, pero Pompeo decía, debe decir el virus de Wuhan o el virus chino. Y lo que ha vendido Trump a lo interno de Estados Unidos es que el virus es un virus chino. Pero hagámonos una pregunta, don Manuel. ¿Quiénes saldrían a votar? ¿Los que siguen a Trump, que no les gusta usar mascarillas, o los que tienen temor al virus y andan usando mascarillas? Eso es un elemento también a observar. Y con el tema de incidentes violentos, todo es desde la perspectiva que nosotros lo veamos, porque Donald Trump también en este caso, aunque le ha echado leña al fuego, pero siempre resguardado detrás del sector que lo llevó al poder. ¿Quién llevó al poder a Donald Trump? ¿Quién estuvo detrás de Donald Trump? Pues Steve Bannon, que es un hombre que viene del Ku Klux Klan. Y Bannon incluso que recientemente fue sometido a la justicia por un desfalco, por un dinero que comenzaron a colectar para hacer un muro. Es un hombre eminentemente racista. Y en Estados Unidos esos grupos ahí se mantienen. Y Trump nunca negó esa línea. Es más, Trump ha sabido mimetizarse, porque Trump es el que sale a decir que la policía dominicana que mataron en Nueva York, esos delincuentes, Trump es el que invita, bueno, menciona hasta las nietas de esa policía de ascendencia dominicana, pero también Trump, cuando la Mara Salvatrucha mata dominicana en Nueva York, invita a los padres a un encuentro que tenía su partido. Es decir, Trump sabe cómo jugar. Es decir, no creamos que para lo que es el blanco de público al cual está dirigiendo Trump su discurso, queda indemne de ese discurso. Lo que pasa es que a veces, y usted lo sabe como persona que está en los medios de comunicación, dependiendo del canal de televisión y los programas que usted vea, de ahí usted se va a crear una opinión. Para la gente que ve a Fox News y para la gente que ve a Trump como ese referente del que va a hacer a América grande de nuevo, no lo van a ver igual que los que vemos a programas o noticias de televisión vinculadas al mundo hispano. Porque uno critica a Trump porque habla mal de hispanos, pero hay hispanos que toman el welfare y venden drogas. Por ejemplo, no es la administración de Trump que dice que las pandillas de Centroamérica, MS-13, MS-18, son un peligro más grande que el terrorismo en Estados Unidos. Eso viene desde antes de Trump. Y eso sucedería en República Dominicana si tuviésemos pandillas de haitianos. Entonces, no es defendiendo a Trump, pero es como Trump le da una perspectiva a esos problemas. Señor Gatón, desde siempre la Casa Blanca había sido respetada por los gobernantes norteamericanos como símbolo del poder propiamente dicho, y la alejaban siempre de cualquier actividad partidista y proselitista. Pero hemos visto que en los últimos días el presidente Donald Trump utilizó la Casa Blanca para desde ahí enviar un mensaje eminentemente proselitista en medio de la convención del Partido Republicano. ¿Cómo se interpreta esto en la sociedad norteamericana? Bueno, Trump siempre ha sido un poco atípico. Evidentemente que no solamente él, desde Jerusalén, Pompeo, violando pautas que se han establecido en la institucionalidad de los Estados Unidos, habló a favor de Trump. Entonces, esa desacralización de los símbolos del poder para utilizarlo a mi favor
Trump nunca ha escatimado esfuerzo en ellos. Trump es un hombre atípico. Y quizás ese es un elemento que mucha gente ha perdido de vista. Cuando Trump invita a una influencer a la Casa Blanca y la sienta en su despacho, y uno dice, ¿qué hace esa influencer que no tiene ningún mérito en investigación científica, que no tiene méritos en labores humanitarias al lado de Trump? Oh, es que esa influencer cobra $700,000 por cada publicación que pone en Instagram. Y ella y su familia son un emporio. Y Trump sabe a qué blanco de público se está dirigiendo, porque la sociedad en la cual vivimos en la actualidad es la civilización del espectáculo. Y Trump sabe cómo hacer espectáculos. Fue como cuando estaban las protestas en Washington y Trump salió a la calle a caminar y a entrar a una iglesia que había sido quemada. Es decir, es un hombre que sabe en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Por eso cambió incluso cuando comenzó a utilizar Twitter. Y ya todos los presidentes usan Twitter para hacer pronunciaciones políticas, incluso en el ámbito diplomático, algo tan delicado como la diplomacia, y usted utilizar el Twitter para ello. Entonces, Trump sabe que está en la civilización del espectáculo. Y como vengo diciendo hace muchos años, nadie como Trump para poder surfear las peligrosas olas de la política y más en un mundo que ha cambiado de eje, como es el mundo en el cual nos encontramos ahora. Sí. Bueno, don Iván Gatón, llegamos al final de esta propuesta de la noche, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación nuestra para conversar sobre un tema que, como dije al principio, interesa tanto a los dominicanos. Así que Diógenes Pina, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía. Los invitamos para mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros en esta subpropuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches. Muy bueno.